La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentan Un saludo cariñoso para todos y todas. Y continuando con este proceso de catequesis formativas desde la Vicaría de Pastoral de nuestra Diócesis de La Vega, un servidor, el Reverendo Padre Pablo Santos Díaz, que soy el vicario adjunto de Pastoral. Y continuar con ustedes, el tema de hoy es la parroquia y sus funciones, o más bien el tema de esta semana. La parroquia y sus funciones. ¿Cómo entendemos esto de la parroquia? Aunque mucha gente relaciona la parroquia propiamente con la que tiene el nombre, por poner un caso, San Ambrosio, y se relacionan al templo San Ambrosio. Otros la circunscriben a cierta realidad. La parroquia va más allá. Por eso, mirándola desde el Código de Derecho Canónico, en el Canon 515, la parroquia va a ser pues, una comunidad determinada de fieles que está circunscrita en un espacio geográfico determinado. El Concilio Plenario Dominicano, y luego del año 2000, y luego el documento de Aparecida retoma la misma idea, va a decirnos que la parroquia es una comunidad de comunidades. Por tanto, donde quiera que estemos en el área geográfica, estamos en la parroquia. Si usted está en su capillita, usted está en su parroquia. Usted está en el club, usted está en su parroquia. Es decir, la parroquia no se limita a un espacio, a un templo físico. La parroquia va más allá, repito. La parroquia así lo define tanto el Concilio Plenario Dominicano como el documento de Aparecida. Aquí también voy a mirar dos elementos más en esta parte introductoria que va a darnos los documentos de la Iglesia. Por ejemplo, las parroquias son células vivas de la Iglesia. Pues el documento de Santo Domingo nos lo presenta así, y también Iglesia en América. Esa célula viva no es un espacio ahí, por eso no se relaciona simplemente como muchos con un templo, sino que es la gente, es más. Y son los lugares también donde los fieles tienen experiencia de Cristo y su iglesia, a través de los sacramentos, la catequesis y la misión. ¿Sí? Va más allá. La parroquia entonces quiere ser ese espacio vital en el que nosotros vivimos, convivimos y compartimos nuestra fe. O sea, por eso también el instrumento laboris va a decirnos otra definición, y va a decir que la parroquia es el alimento, educación y madurez de la fe de las personas. Este instrumento laboris va a ser del año 2014, va a decir es el alimento, es la educación y la madurez de la fe. Si allí la gente alimenta, madura y educa su fe. Necesitamos esto, entender la parroquia desde esta realidad vital. No podemos simplemente quedarnos ahí con un templo, sino que envuelve una serie de elementos que van a determinar propiamente lo que es una parroquia, lo que va a llamarlo como esa comunidad de fieles, donde ellos conviven, comparten y se relacionan entre sí. También la parroquia va a estar constituida de forma estable, va a decir el Código de Derecho Canónico, y esta parroquia tiene un ministerio principal que va a tener como objetivo promover la conciencia de vida
la conciencia de fe de los fieles. ¿Pero dónde? No en el aire, sino en el interior de la comunidad, porque es desde allí que se vive. Recordar, retomo lo que dijo Aparecida, lo que dice el Concilio Plenario Dominicano, comunidad de comunidades. Entonces es allí en el seno de esta comunidad donde va a vivir la experiencia del reino de Dios, y asimismo también lo va a definir el gran pastoralista Cristiano Florestan. Pues vamos, después de mirar esta introducción al tema de la parroquia y sus funciones, pasamos a una breve pausa. De vuelta con ustedes, adentrándonos ya entonces en la parroquia. Ya vimos algunas definiciones de la parroquia en la parte introductoria. Vamos a mirar ahora cuál es la naturaleza y la misión de esta parroquia. El Papa Pablo VI, dirigiéndose al clero, pues nos da esta orientación, naturaleza y misión de la parroquia. La voy a ir tomando para no desperdiciar, para que gustemos propiamente cuál es su naturaleza y cuál es su misión. Primero va a decir él, corresponde crear la primera comunidad del pueblo cristiano. Es decir, naturaleza y misión, crear la primera comunidad del pueblo cristiano. Este elemento que la parroquia va a tener en su misión, en su naturaleza. Crea. Por tanto, todos los entes que están presentes, el sacerdote, diácono, religiosos, laicos, laicas, todos los que estén allí presentes van a colaborar en el cumplimiento de esta misión, de que se pueda crear esa primera comunidad, que se pueda crear. ¿Sí? A todos nos corresponde, desde la invitación del Papa Pablo VI al clero, como sacerdote. De hecho, el canon 532 va a decir que el párroco es el responsable, el primer responsable y representa a la parroquia en todas las realidades. Por eso, como el párroco es el que representa toda esa realidad de la parroquia, por eso se dirige al clero y le presenta la naturaleza y la misión de la misma. Entonces, esa de crear esa comunidad, va a decir, de pueblo cristiano, es lo primero. Segundo, va a decir el Papa, iniciar y congregar al pueblo en la normal expresión de la vida litúrgica. Iniciar y congregar al pueblo en la vida litúrgica, iniciar y congregarlo. Lo inicia para que el pueblo vaya, aprenda, conozca, y al mismo tiempo lo congrega. Ahí tenemos la vida litúrgica que envuelve lo que son los sacramentos y los sacramentales de la iglesia. La inicia y la congrega en la vida del sacramental de la iglesia. La inicia y la congrega. A veces la gente dice, que preparé la liturgia. La liturgia, va a decir la Sacrosanto Concilio, que es la participación en la vida de Cristo. Entonces, va más allá. A veces limitamos la liturgia a lo que se hace en la misa. No, es más. ¿Sí? La liturgia eucarística, organicé, estaría correcto, pero decir que organicé la liturgia, la iglesia la tiene organizada. Y la liturgia, segundo, no es ad vitam, es decir, no a lo que yo quiera. No, la iglesia por eso da unas normas para que litúrgicamente sepamos movernos, trabajar, organizar, cómo hacer las cosas. La iglesia da las orientaciones.
No es a lo que yo considero, no es lo que a mí me gusta. La liturgia es de la Iglesia. Y la liturgia, repito, como dijo el Santo Concilio Vaticano II, en la Sacrosanto Concilio, va a ser esa la participación de la vida en Cristo. Por tanto, el sacerdote va de segunda misión, naturaleza que subraya el Papa, es esa. Inicia y congrega al pueblo cristiano en la vida litúrgica, que envuelve todo el quehacer. Cada sacramento tiene unas normas litúrgicas de cómo proceder. Los sacramentales. Padre, ¿qué es un sacramental? Bueno, cuando vamos a bendecir un auto, una casa, nos invitan a bendecir una quinceañera, las embarazadas, una persona que va a salir de viaje pide una bendición, etc. Si estos son sacramentales, una obra, sacramentales, así que no confieren gracia, como el bautismo, confirmación, es esto, ¿no? Por tanto, segunda misión, naturaleza que subraya el Papa, inicia y congrega al pueblo en la vida litúrgica. Tercero, conservar y reavivar la fe en la gente. Conservar y reavivar la fe. Sí, la parroquia tiene que tener esto muy presente. Congregar y reavivar la fe, conservar esa fe, la conserva y la reaviva. Sí, esa fe que tú tienes la va a conservar, pero al mismo tiempo la va a reavivar. Por ejemplo, miremos este tiempo de pandemia. ¿Cuánta gente se ha alejado de los templos? ¿Cuánta gente se ha alejado de la vida litúrgica? ¿Cuánta gente se ha alejado de estos espacios? El hecho que usted esté alejado de los templos no significa que su fe se haya alejado también. Ahora, en este tiempo hay que saber conservar esa fe que usted tiene, aunque usted no vaya al templo, o a la capilla, o al club donde se celebraba. Hay gente que por prudencia, o porque son vulnerables en una tasa alta, pues prefieren no congregarse. Entonces, prefieren quedarse en casa y participan de otro modo, a sabiendas de lo que dijo el Papa Francisco, recuerdo, cuando se transmitían las Eucaristías que él celebraba en la capilla Santa Marta. Él decía que aunque se participa de forma, decía él, virtual, pero no física en la celebración. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar. No es lo mismo que yo participe virtualmente que de forma presencial del sacramento. Entonces, esa fe se conserva, esa fe se reaviva. Es la tarea es la naturaleza, es decir, lo que es, y su misión al mismo tiempo. La parroquia tiene esta misión y le compete a todos, principalmente a los agentes de pastoral. Primero, los agentes de pastoral, el sacerdote, el diácono, los religiosos, religiosas y los fieles laicos comprometidos que están allí, el catequista, el animador de asamblea, los ministros, el coro, cada uno que presta un servicio, que realiza un ministerio en la iglesia. Entonces, conserva y reaviva la fe. Suministrarle la doctrina salvadora de Cristo, eso le corresponde a la parroquia, suministrar eso. Es decir, no puede enseñar una cosa, después otra, o que hayan diferencia entre una enseñanza de una parroquia y de la otra. No, nos corresponde, como párrocos, nos corresponde esa parte. Sí. Y finalizando ya con la tarea y misión que subraya el Papa Pablo VI al clero, va a decir, practicar en el sentimiento y en las obras de caridad. Practicar las obras de caridad. Sí, una obra de caridad. Y yo recuerdo visitando un museo en Ponce, Puerto Rico, hay una obra que le llaman la Caridad Romana. Y es una hija que a su padre lo habían condenado a morir de hambre. En esos días ella había dado a luz y ella iba con su niño en brazos a ver a su papá que lo habían condenado a muerte de hambre. Entonces ella amamantaba a su papá para que no muriera. Ella fue descubierta
esta joven, y al ver el acto de amor que hacía esta hija por su papá, entonces los carceleros decidieron liberarlo. ¿Sí? Algo así, ¿no? Si la caridad que tiene que vivir entre los miembros de la parroquia, caridad es amor, si tratarse con amor, lo que llamamos en la vida cristiana el amor mutuo. O sea, hay que, terminado de ver entonces esta naturaleza y misión, como nos lo presenta el Papa Pablo VI al clero, pasamos a una breve pausa. Regresamos en breve. Continuando con este tema de formación, la parroquia y sus funciones. Continuando ahí, vamos a mirar lo que va a decirnos el Casiano Floristán, que es uno de los pastoralistas hoy más reconocidos. Va a decir, la vida cristiana, familiar y comunitaria tienen lugar en la parroquia. Desde la prioridad que tomó la diócesis de La Vega, vamos a decir que la vida familiar, catequética y juvenil tiene prioridad en la parroquia, tiene su espacio, y tenemos que facilitar y fomentar este espacio para que pueda lugarse. Es lo que podríamos decir, que tenemos que crear las condiciones para que se den. Las condiciones para que se den. Si de nada sirve erigir una parroquia con su decreto y demás, si en ella no tienen lugar estos espacios. Necesitamos estos espacios, necesitamos hacerlo. Va a seguir diciéndonos Cristiano Floristán. En ella, o más bien, ella es el modelo oficial de la afiliación religiosa, es el modelo oficial. Afiliación, es decir, donde se crea esa relación entre sus miembros. Es el modelo. La parroquia está llamada a ser ese modelo de filiación cristiana, al mismo tiempo religiosa, donde los fieles encuentran la iglesia. Sí, los fieles encuentran la iglesia ahí en la parroquia. Esa iglesia que llamamos que es una, católica, apostólica, romana. Esa iglesia se encuentra ahí y como miembros de la parroquia, tanto el que está al frente, el párroco, el vicario y demás, es como los que allí prestan un ministerio, entender que el ministerio es un servicio, el ministerio es un servicio. ¿Sí? Todo lo que prestan un servicio allí necesitan tener esto claro y hacérselo y dárselo a conocer a la gente, porque en la medida en que la gente conoce, entonces va a vivir, va a compartir y va a relacionarse teniendo en cuenta esto. Es decir, esto no puede ser, y qué bueno que este espacio de formación puede servirnos y ayudarnos bastante. ¿Sí? Entender que la parroquia va a ser ese lugar donde los fieles encuentran la iglesia. ¿Sí? A veces miramos la iglesia por allá, por Roma, el Papa, o miramos hacia el obispo o el cardenal. No, hombre, no. Sí, la iglesia se encuentra ahí, se debe de encontrar en tu parroquia, que desde la organización va a mirarse que la parroquia es el lugar de la activación. El lugar de la activación es la parroquia. De los 4 niveles, es el lugar de la activación. Todo llega allí y desde ahí es que yo como fiel tengo que encontrar la iglesia ahí en la parroquia. Pero también
yo como sacerdote o como diácono tengo que tener esto claro, que la gente tiene que encontrar la iglesia ahí en la parroquia. ¿Sí? No va a ser un gueto, algo aparte, sino que va a formar más bien, forma parte del todo. Va a seguir diciéndonos Casiano Florestan. Todos los cristianos, de una manera u otra, somos feligreses de una parroquia. Todos feligreses. En como la organización que seguimos hoy es la que da el derecho canónico, que es la organización territorial, un espacio que circunscribe esa parroquia. Pero también el derecho canónico da otras formas de parroquia. Por ejemplo, otra forma, la parroquia universitaria. Aquí en la diócesis tenemos la parroquia universitaria Jesús Maestro en Ucatesi. La parroquia universitaria va a ser, ya no se circunscribe no está determinada por un espacio geográfico, sino que va más allá. Es decir, todo el que estudia en la universidad forma parte de la parroquia. El que es empleado en la universidad forma parte de la parroquia. El que trabaja va más allá. No se limita ahí a un espacio geográfico, sino que lo desborda, se amplía. Otro ejemplo de parroquia va a ser, recuerdo en la Arquidiócesis de Madrid, hay una parroquia para sordomudos, y esta tampoco se circunscribe o está determinada por un espacio geográfico, sino más bien que todo el que es sordomudo pues forma parte de esa parroquia. De hecho, está dirigida por un sacerdote que se formó y tiene esta misma, es especial, vamos a llamarle así. Va más, por tanto, es lo que en el derecho se le llama a estos tipos de parroquia, la universitaria, esa para sordomudos, esa se le llama parroquia personal. Personal, no en cuanto yo como persona, esa parroquia no, sino que en cuanto a las personas que viven esa realidad, como ya citamos, ¿no? Tanto la universidad como los sordomudos. Eso para hacerle una referencia. Por eso Casiano Florestan pues nos va a decir, es decir, todos somos feligreses de una parroquia. El Vaticano II va a resaltar otro elemento que es el sentido comunitario. Ese sentido comunitario, de comunidad, de comunión, donde compartimos. ¿Sí? No podemos ver la parroquia tampoco como allá donde yo voy a buscar un servicio. Y tengo que ver la parroquia también, ese sentido comunitario. Lo que podríamos llamar, eso es lo que podríamos llamar el sentido de pertenencia. Yo tengo que tener un sentido de pertenencia a la parroquia, sentido de pertenencia. Y no solamente una mera relación de un supermercado, de una tienda, no, un sentido de pertenencia. Yo me identifico y allí convivo y comparto. Por eso el lugar de comunión lo va a subrayar el Vaticano II. Aparecida, como ya cité en la introducción, recoge lo de comunidad de comunidades, pero al mismo tiempo va a ir en la misma línea del Vaticano II, que la va a llamar escuela de comunión. Aparecida la va a decir que la parroquia va a ser ese espacio como escuela de comunión. Escuela de comunión, donde ¿qué hacemos en la escuela? Que aprendemos. ¿Qué hacemos en la escuela? Que nos formamos, que compartimos, que convivimos, nos relacionamos, hacemos amigos, aprendemos. Es esto. ¿Sí? Así, Aparecida va a agregar, además de ser una comunidad de comunidades, la va a presentar como esa escuela de comunión, donde nosotros aprendemos, compartimos y convivimos. Va a seguir señalando el documento que esta va a encerrar entonces una inagotable fuente de riqueza. Fuente de riqueza. Hay riqueza ahí en la convivencia, porque en la diversidad está la riqueza. Entonces imagínense ustedes, una parroquia está pensada para 10.000 fieles. Está pensada. Pero
la realidad hoy día la desborda, sabemos que hay más en las mayorías de las parroquias y muy pocas están por debajo de esa cantidad. Pero, es decir, va a mirar este elemento bastante clave y nos va a servir a nosotros para una riqueza donde cada quien aporta un elemento a la gran comunidad y brinda también un espacio para crecer comunitariamente. ¿Sí? La parroquia va a servir para eso, para que crezcamos comunitariamente, como comunidad, que crezcamos como comunidad en la fe, en el servicio, en el amor, en el amor mutuo, en la solidaridad. Ahora, por ejemplo, miremos en esta realidad de la pandemia, cómo la gente hizo lo que podríamos llamar colectas, otras recogieron alimentos, sí, todo esto solamente para favorecer. O sea, que vamos a mirar en la parroquia, la responsabilidad de la evangelización es de todos. No queramos dejarle la cosa a uno solo, es de todos. Y el Espíritu Santo actúa en cada uno de los miembros. Con esta idea entonces pasamos a un corte comercial y regresamos en breve. Continuando con lo de la parroquia y sus funciones, la parroquia como constructora de la comunidad discipular, claro, recordar que los discípulos van a tener a Jesús como su maestro. Entonces tiene una exigencia y que tenemos que tenerla clara todos los miembros de la parroquia. Y va a ser que la parroquia tiene que reformar y al mismo tiempo reformular sus estructuras. Recordar que la parroquia y su estructura el tema. Entonces, la parroquia tiene que reformular sus estructuras. Si la parroquia no puede tener una estructura. Me gusta mucho lo que subrayó el documento de Aparecida, 362, que dice que hay que abandonar las estructuras caducas que ya no responden. Sí, hay que saber. Hay que dejar eso, hay que saber abandonar. Por eso la parroquia tiene que reformular las estructuras, tiene que reformularlas e ir abandonando esas estructuras que Aparecida llama caducas. Hoy día no le llamaré estructuras caducas, pero la parroquia hoy se hace imperioso, es decir, se hace necesario reformular hoy con esta realidad de la pandemia, que ya la congregación, los encuentros, las reuniones, la parroquia tiene que reformular. Es decir, no puede seguir utilizando los mismos métodos, tiene que cambiar el paradigma, tiene que cambiarlo. Para la catequesis tiene que hacerse un planteamiento. ¿Cómo no sería correcto que congreguemos a esos niños y niñas a la catequesis como tradicionalmente lo hacíamos? Los sábados, por ejemplo, en el club, en la capilla, o en la rancheta, o debajo de un palo, a dar la enseñanza catequética, en los sacramentos. Hoy día eso no responde. Pero no podemos tampoco cruzarnos de brazos. Por esta cosa yo no voy a dar ahora catequesis. No tenemos que seguir dando la catequesis, pero hay que reformular. Por presentar un caso. Los jóvenes, que es otra de las prioridades de la diócesis, es cierto que no pueden reunirse físicamente,
pero tienen que hacer lo que llamamos la reunión virtual. Entonces el párroco ahí, que es el primer responsable de la realidad, pues tiene que motivar en esa línea. Las familias, lo que es la pastoral familiar, cómo reunirse, los distintos grupos, o si los grupos apostólicos, movimientos eclesiales. Tiene que reformular. Sí, esta pandemia nos ha llevado a nosotros, nos ha llevado a eso, a reformular. No podemos seguir con el mismo método. Recuerdo la expresión del Papa Juan Pablo II, que lo dijo en Haití, que la evangelización tiene que ser nueva en su método, en su expresión y en su ardor. Hay que seguir evangelizando, pero vamos a cambiar estos tres elementos, el método, el ardor y la expresión. Entonces, necesitamos esto. La parroquia tiene que reformular y tiene que responder a nivel estructural a esa realidad. A veces la parroquia, actividades para que la parroquia pudiera ser autosostenible, por ejemplo, que una cena pan y vino, o se hacía a nivel de zona. Hay que buscar otra manera los templos, lo motivaban, es decir, la gente full de personas. Hay que, padre, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que muchas parroquias han implementado. Por ejemplo, ¿qué han implementado? Han aumentado los horarios. Antes había una misa dominical, ahora hay 2, hay 3. Los horarios, flexibilizar. Entonces, eso se llama reformular, para poder responder y adaptarse a los nuevos tiempos. En esa línea vamos trabajando. La renovación misionera, ser misionero hoy de otra manera. Hay que salir a anunciar, pero de otra forma. Ya esto de ir casa por casa, llamando a la puerta, con esta realidad no es tan fácil que te van a abrir. Ahora, hay que buscar la manera de cómo llegar a la gente. Eso sí, las redes sociales, por ejemplo, son una forma. Es lo que podríamos llamar los nuevos areópagos, que están ahí en los medios de comunicación para poder llegar a la gente. Pero tenemos que adentrarnos y hay que adentrarse y hay que entrar por ahí. No podemos anquilosarnos, no podemos detenernos en el proceso, hay que continuar. ¿Sí? Por eso es una tarea de todos. La responsabilidad de la parroquia no es de uno solo, es de todos. La formación comunitaria y permanente. Esta formación comunitaria y permanente que subraya Aparecida tiene lugar y espacio en la parroquia, ¿sí? Pero necesitamos que busquemos, repito, los medios. Hoy día se utilizan mucho varias plataformas que encontramos ahí en la internet. Por ejemplo, uno utiliza el Zoom, otros utilizan el Meet, los canales de YouTube, por distintos medios, pero hay que llegar, es decir, y hay que adentrarse y hay que crear las herramientas para poder. Quiero citar ahora al Papa Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, que él hizo un señalamiento refiriéndose a la parroquia renovada. ¿Y qué va a decir en la iglesia en América, en el numeral 41? ¿Qué va a decir el Papa Juan Pablo II, hoy San Juan Pablo II? Él va a decir, puede formar a la gente en comunidades. Eso es la parroquia, forma a la gente en comunidades. La gente está formada en comunidades, no está dispersa, hay una identidad. Ofrecer auxilio a la vida de la familia. La parroquia ofrece auxilio a la vida familiar. Ofrece auxilio en esta realidad para que haya una mejor convivencia, un mejor trato. Superar el estado de anonimato. Sí, muchas veces la gente, ¿quién se preocupa por ello? La parroquia tiene que hacer esta parte. Acoger y ayudar a las personas que se inserten en la vida. En la vida eclesial, pero también en la vida comunitaria, que se inserten en la vida como vecinos y como sociedad. La parroquia, estos elementos los subrayó Juan Pablo II en la iglesia en América. Sí, necesitamos tener esto presentes. La parroquia, como vemos, es un espacio comunitario
donde se favorece todo esto, que no podemos relacionarlo única y exclusivamente con lo que, con un templo, va más allá. Antes de pasar a la pausa, quiero subrayar lo que señalan los obispos dominicanos en el concilio plenario. Él va a decir que la parroquia, en la construcción de la comunidad discipular, ha de ser lugar donde se asegure la iniciación cristiana. ¿Qué asegura la iniciación cristiana? Que se reciban los sacramentos, se preparen y se reciban los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Pues con este señalamiento de la Conferencia del Episcopado Dominicano, vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Continuando con el tema de formación, la parroquia y su estructura. Vamos ahora ya en la parte final de lo que es la parroquia. Miremos lo que nos dicen los obispos y van a subrayar ellos lo siguiente. A la parroquia le compete iniciar en la vida cristiana a los adultos bautizados. Si mucha gente que fueron bautizadas, y no más. Es decir, fueron bautizados, pero no suficientemente evangelizados. A la parroquia le compete eso. Decíamos que primero, antes de la pausa, la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Ahora va a decir a los adultos bautizados y no suficientemente evangelizados, van a subrayar ellos. Segundo, educar en la fe. La fe se educa. Muy bonito lo del año de la fe, que lo vivimos, donde se quiso eso, y como en el mutuo propio el Papa subrayaba bastante bien esta parte de todo lo que tenía que ver con la fe. Educar en la fe a los bautizados, al mismo tiempo iniciar a los no bautizados. Es decir, la parroquia no se desentiende de los no bautizados, también va a iniciar a los no bautizados y al mismo tiempo a través de la escucha del querigma, que es ese anuncio gozoso de Jesucristo. Va para que el no bautizado abrace la fe. Vamos en esa línea. Por eso la comunidad parroquial se reúne para partir el pan, recordar Hechos de los Apóstoles 2:42-47, el pan de la palabra, el pan de la Eucaristía, y perseverar también en la catequesis, que el documento de Aparecida va a llamar lo que es la catequesis permanente. Es decir, que no es un momento, sino toda la vida. Iniciaron en la vida de los sacramentos, recordar que los sacramentos son la fe que se celebra, y la práctica de la caridad. La caridad es el amor mutuo. Entonces, ¿el fin cuál es? Nos podríamos preguntar, ¿cuál es el fin entonces? Padre Pablo, dígame, ¿cuál es el fin de todo esto? El fin es construir una comunidad parroquial. Y todo esto que se ha venido subrayando es para eso, para que se pueda construir una comunidad parroquial que sea sostenible, que sea sólida, que no, como dice el Evangelio, que vinieron los vientos, se salieron los ríos, arremetieron y se derrumbó. Entonces, necesitamos construir una comunidad parroquial, una parroquia que sea sólida, que aún los embates se mantenga firme. ¿Sí? El fin es una comunidad que sea discípula, en el lenguaje de Aparecida, discípula misionera. Al mismo tiempo, la parroquia va a ser esa escuela cristiana, donde se renueva en Cristo cada día. Va a renovarse allí. Va ayudada también la parroquia, y aquí cito Aparecida, por los demás elementos que en ella tienen lugar y espacio. Quiero citar de nuevo al Papa Juan Pablo II, pero en la
encíclica Christi Fideli Laici. ¿Qué va a decir el Papa? Él va a decir, la parroquia está fundada sobre una realidad teológica, porque ella es una comunidad eucarística, una realidad teológica, es decir, no es una mera construcción humana, va más allá, una realidad teológica, y donde tiene lugar en la comunidad, es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comunidad idónea para celebrar la Eucaristía. Pero no solo celebrar la Eucaristía en el templo parroquial, celebrar la Eucaristía en cada comunidad que le compete. Recordar que para celebrar la Eucaristía se requiere de un lugar apto y digno. Entonces, ahí ir a celebrar. Claro que el lugar por excelencia para la celebración de la Eucaristía es el templo, ya sea la capilla, ya sea el templo parroquial. Y la comunión eclesial encuentra su expresión visible en la vida parroquial. ¿Sí? Habrá propiamente comunión eclesial allí. ¿Sí? En la parroquia tiene que haber comunión, no podemos vivir, como dice el refrán, como perro y gato, tenemos que ir más allá. Ella es la misma iglesia que vive entre sus hijos y sus hijas. ¿Sí? Ella es la misma iglesia que vive entre las casas de sus hijos e hijas. Christi Fideli Laici dice, ella, la parroquia vive ahí, entre las casas de sus hijos e hijas. En el numeral 26 lo va a subrayar la Christi Fideli Laici. Ella es la iglesia que vive en la casa de sus hijos. Es la familia de Dios. La parroquia es la familia de Dios. Como una comunidad fraterna que está unida por el Espíritu Santo. Lumen Gentium 28, que es esa constitución del Concilio Vaticano II. Es ahí que es una casa de familia. La parroquia es una casa de familia, pero entendiendo en la recta conciencia ante Dios, lo que es una casa de familia, es una realidad fraterna. La parroquia es una realidad fraterna. Es decir, eso de los chismes no tienen lugar en la parroquia. No son para tener lugar allí. Es una comunidad acogedora, pero que acoge a todos. Como dice Jesús, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. ¿Cuándo lo hicimos, Señor? Cuando tuve hambre me dieron de comer. Estaba forastero y me acogieron. Estaba desnudo y me vistieron. Tenía sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y enfermo y me fueron a ver. Sí, es una comunidad así que pone en práctica las obras de misericordia. Todo esto hace de la parroquia un lugar donde se construye la comunidad discipular. Y allá estamos invitados a construir una comunidad de discípulos. Es esto lo que Jesús construyó a su alrededor, y es lo que la parroquia está llamada a eso, a construir una comunidad discipular. Ese discípulo que está a los pies del maestro, que se deja guiar por él. Entonces, la catequesis Tridente va a subrayar eso bastante bien para que podamos nosotros formar y que nuestra parroquia sea eso. Es decir, aquí hemos recogido lo que es la naturaleza, la misión, la finalidad, el objetivo. Si todo esto tiene que servirnos para la convivencia parroquial y para que entendamos y vivamos lo que es ser parroquia. Porque a veces los templos parroquiales son como la niña bonita y se nos olvida las capillas, se nos olvidan las comunidades, que a veces por ser equidistante, cierta distancia de donde está la casa parroquial, a veces hay cierto descuido y abandono. No. La parroquia no es el templo parroquial, la parroquia es todo. Por tanto, cada vez que se está en cualquier punto, se está en la parroquia. Y todos los puntos son importantes. No podemos tener un templo parroquial muy bonito, bien estructurado, con todo funcionando, y nuestras capillas entonces abandonadas, descuidadas. No. Sí, la parroquia es un todo, es una comunidad
de comunidades, es el espacio vital, ahí vital, donde hay vida. Entonces, no podemos dejar morir un miembro, no podemos dejar morir una comunidad, no podemos dejarla, no. La parroquia está llamada a reformularse, haciendo una retroalimentación, sí, y más, como dije, hoy día, tienen que reformular, tienen que abandonar, como recogiendo otra vez Aparecida, todas esas estructuras caducas, que ya no responden a la realidad de hoy. Esto es lo que quiero que profundicemos y que adentremos y que podamos asumir y vivir, y que yo pueda ver mi realidad parroquial de otra manera, y al mismo tiempo que me sienta invitado a aportar a esa realidad, que no sea algo para que yo no lo vea como algo ajeno a mí, sino aparte. Así que agradecido de compartir este espacio con ustedes. Ya continuaremos toda esta semana con la parroquia y su estructura, para que esto nos sirva para seguir creciendo, pues necesitamos siempre la formación, y la formación ayuda a crecer en relación con Dios, en relación con los demás, en relación con la creación y en relación conmigo mismo, que es lo que podríamos llamar la espiritualidad de comunión. Que el Señor nos dé la capacidad entonces de vivir nuestra dimensión parroquial desde una visión más amplia, donde la parte forma el todo y el todo está integrado por las partes. Que el Señor Jesús, que es nuestro Maestro, nos guíe y nos acompañe. Bye bye y nos encontramos en la próxima. La Diócesis de La Vega y la Vicaría de Pastoral presentó